Ya tenemos fechas para los pagos del apoyo de hasta 60,000 pesos este mes de diciembre. El día de ayer lanzaron el calendario para los pagos de este increíble apoyo. Acompáñame y te lo contaré todo. Descubre si eres uno de los beneficiarios de este gran apoyo. Hola, soy Thailand y estás en tu canal Modo Bienestar. En esta ocasión te hablaré sobre las fechas de los pagos del apoyo de hasta 60,000 pesos, la razón detrás de este singular beneficio y los requisitos para que puedas recibir el pago. Este excepcional programa de asistencia proporcionará pagos que oscilan entre 35,000 hasta 60,000 pesos. El apoyo de 60,000 pesos que dará la Secretaría del Bienestar se distribuirá en dos pagos. El primero se pagó del 9 al 18 de diciembre y el segundo del 20 al 31 de diciembre. En esta ocasión estaremos viendo las fechas del 20 al 31 de diciembre. La entrega del apoyo de 60,000 pesos seguirá un orden específico. La primera letra del apellido paterno de los beneficiarios determinará el momento exacto en que recibirán su apoyo. Los días en los que recibirás el apoyo de hasta 60,000 pesos son los siguientes. Los primeros en recibir el pago serían aquellos cuyo primer apellido comience con las letras A y B. Estarán recibiendo el pago el miércoles 20 de diciembre. Repito, aquellas personas cuyo apellido comience con las letras A y B recibirán su pago el día 20 de diciembre. Los siguientes en recibir el pago serían los de la letra C. Y el pago será el jueves 21 de diciembre. Una vez más, aquellos cuyo apellido comience con la letra C recibirán su pago el día 21 de diciembre. Los siguientes en recibir el pago serían los de las letras D, E y F. Y el pago lo estarían recibiendo el viernes 22 de diciembre. Una vez más, aquellos cuyo apellido comience con las letras D, E y la letra F recibirán su pago el día 22 de diciembre. A continuación, los que siguen de recibir el pago según el calendario serían los de la letra G y el pago lo estarían recibiendo el sábado 23 de diciembre. Repito, aquellas personas cuyo apellido comience con la letra G, el pago lo estarán recibiendo el 23 de diciembre. Los siguientes en recibir el pago serían los de las letras H, I, J, K y la letra L. El pago llegará el domingo 24 de diciembre. Una vez más, aquellos cuyo apellido comience con las letras H, I, J, K y L recibirán su pago el día 24 de diciembre. Luego tenemos que los siguientes en recibir su pago serían los de la letra M y el pago será el martes 26 de diciembre. Repito, las personas cuyo apellido comience con la letra M recibirán su pago el día 26 de diciembre. A continuación, los siguientes en recibir el pago serían los de las letras N, Ñ, O, P y la letra Q, los cuales estarán recibiendo el pago el día miércoles 27 de diciembre. Una vez más, aquellos cuyo primer apellido comience con las letras N, Ñ, O, P y la letra Q estarán recibiendo su pago el 27 de diciembre. Luego tenemos que los siguientes en recibir el pago serían los de la letra R. Ellos estarán recibiendo su pago el día jueves 28 de diciembre. Una vez más, las personas cuyo apellido comience con la letra R recibirán su pago el día 28 de diciembre. Los próximos en el calendario serían los de la letra S. Y el pago lo estarán recibiendo el viernes 29 de diciembre. Repito, aquellas personas cuyo apellido comience con la letra S recibirán su pago el día 29 de diciembre. Los últimos en recibir el pago serían los de las letras T, U, V, W, X, Y y la letra Z. El pago será el sábado 30 de diciembre. Repito, las personas que su apellido comience con las letras T, U, V, W, X, Y y la letra Z recibirán su pago el día 30 de diciembre. Finalmente, todos aquellos que no hayan podido ir por el pago, en otras palabras,
Los rezagados se les realizará el pago el día 31 sin importar cuál sea su letra. Una vez más, todas las personas que no hayan recibido su pago podrán ir el día 31 de diciembre sin importar cuál sea la primera letra de su apellido. Te recuerdo que este apoyo financiero de hasta 60,000 pesos es para aquellos afectados por el huracán Otis. Antes de continuar, quiero pedirte un gran favor. Comparte este video para que esta información pueda llegar a más personas, en especial a nuestros hermanos de Guerrero. Bueno, volviendo al tema. Como te estaba diciendo, este apoyo financiero de 35,000 pesos hasta 60,000 se otorgará debido a la situación provocada por el paso del huracán Otis en Guerrero, que causó grandes pérdidas a los habitantes de ese estado. Sé que ya lo dije, pero es importante que tengas claro que este apoyo de 60,000 pesos es solamente para los habitantes del estado de Guerrero, que se hayan visto afectados por el huracán Otis. Si alguien te dice que es para otros estados, está mintiendo. Ten mucho cuidado para que no te engañen. Para poder recibir este apoyo de hasta 60,000 pesos te pedirán algunos requisitos. Primero tendrás que presentar un plan de trabajo para la reconstrucción de la vivienda o local. Te pedirán fotografías del avance de la reconstrucción de tu vivienda o local. También una identificación oficial con fotografía, la original y copia. También necesitarás la CURP, para eso solo es una copia, y un documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble censado. Este apoyo de 35,000 hasta 60,000 pesos está destinado a la reconstrucción de viviendas y locales afectados por el huracán Otis y es solo para los habitantes del estado de Guerrero. Ahora, si no sabes cómo ubicar el módulo en donde debes ir a recibir el pago, es muy sencillo. Primero debes ir a la página web del bienestar. La dirección es gov.mx/bienestar. Lo debes estar viendo en pantalla. Vas a esa dirección y verás lo siguiente. Ya que estés allí, te deslizas hacia abajo hasta que encuentres el apartado que dice Acapulco y Coyuca. Das clic en donde dice Consulta con tu CURP aquí y te enviará a la siguiente página. Una vez allí, deslizas hacia abajo hasta donde dice Ingresa tu CURP, rellenas el espacio con tu CURP, rellenas el captcha que dice No soy un robot y das en Buscar. Te aparecerá un mapa con la dirección del módulo y la hora en que te toca. Esta última parte del video es solo para que te des una idea de lo que verás, pues yo no soy de Guerrero, así que mi CURP no vale para hacer ese último paso. Pero te aparecerá algo similar. Si no sabes cómo ubicar el módulo, no te preocupes, pues la Secretaría del Bienestar ha anunciado que te enviará un mensaje de texto al celular, en donde se te informará la fecha, hora y módulo en donde te realizarán el pago del apoyo de hasta 60,000 pesos. Continuemos. Este apoyo extraordinario demuestra el compromiso del gobierno con la recuperación de las comunidades afectadas por desastres naturales, ofreciendo un salvavidas financiero a aquellos que más lo necesitan en momentos críticos. Permíteme recordarte que los otros programas del bienestar continúan de manera normal. Este es un apoyo extraordinario y no afecta de ninguna manera a otros programas del bienestar. En enero podrás recibir tu pago de la pensión para adulto mayor, persona con discapacidad y apoyo a madres trabajadoras. Lo mismo para los otros programas sociales del gobierno. Nada cambia, seguirán funcionando con normalidad. Bueno, el próximo año se vienen las elecciones de la presidencia, por lo que es probable que tengamos algunos cambios en lo referente a la manera en la que van a pagar, pero te estaré informando en cuanto se sepa algo sobre todo eso. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. En pantalla te dejaré un video que espero te interese. Y no olvides compartir este video para que esta información llegue a más personas. Y te deseo que tengas un gran día.